La verdad, no me dan ganas, güey. Bueno, viajeros, como se dieron cuenta, vamos a probar centolla. La verdad, pues es un crustáceo que únicamente se da en aguas heladas, por lo tanto se da hacia los lados de Tierra del Fuego y los lados de la Patagonia, tanto chilena como argentina. Por lo tanto, no lo van a encontrar en otro lugar del mundo, sino en las aguas heladas. También en Alaska, pero en Alaska dicen que es muy distinto a la centolla que hay acá en Ushuaia. Entonces, vamos a ello. Este cangrejito puede llegar a tener una de sus patas de 1.8 metros. Es decir, un animal de estos puede llegar a tener de tamaño unos 3 metros. Imagínense uno encontrarse con un animal de estos que sea de 3 metros de ancho. Afortunadamente pues no va a superar el alto, ¿no? Porque ya cuando un animal se siente alto, pues obviamente ya se vuelve un peligro para la humanidad. Cuando supera la altura de un humano, ya se vuelve peligro para la humanidad. Ya se ve con facultades para ser peligroso y atacar. Entonces pues imagínense ese animalito. Y estos son 110 gramos. Es decir que esto podría ser una décima parte de lo que viene en una centolla. Vamos entonces en estos momentos a mirar cómo es que se sirve esta lata de centolla. Bueno, viajeros, la centolla es un plato típico de acá de Ushuaia. ¿Por qué razón? Porque pues es de aguas heladas. Un plato de estos está entre los 2.500 a los 3.000 pesos acá en Ushuaia. Si nosotros calculamos, pues aproximadamente son 100.000 pesos colombianos, que equivalen aproximadamente a unos $30, entre 25 y $30 americanos. Este es un plato que viene acompañado de arroz amarillo, un arroz que se prepara en especial, y pues este es un animalito que debe morir, lamentablemente debe morir cocido. No se mata y después se cose, sino que se cocina el animalito, se mete vivo. Entonces pues es una de las cosas que realmente pues es como trágica en la muerte de este animalito, ¿no? Sin embargo, pues yo supongo que al ser un animalito que vive en aguas heladas, al momento de tocar el agua caliente ya yo creo que ya va muriendo. Entonces, ¿por qué hacen esto y por qué lo matan de esta manera? Porque si se mata de una manera brusca, primero, antes de cocinarlo, el caparazón absorbe toda la carne y no deja carne. ¿Qué se come la centolla? Se comen las patas y se comen las pezuñas. Una pezuña más grande que la otra, por defensa del animal, y otra de caza. Y pues es un animal que tiene 6 patas, y esas son las que realmente se comen de la centolla. Pues vamos en estos momentos a disfrutar no un plato de restaurante, sino un plato de estos que está aproximadamente en 1.600 pesos. Me costó 1.600 pesos argentinos, me costó. Y pues tiene varios ingredientes, tiene pues como por ejemplo la carne de centolla, agua, sal, y contiene crustáceos. Dice procesado a mano, puede contener cartílagos. Esto funciona igual que cualquier producto enlatado, es decir, se tiene que mantener en una refrigeración. Después de abierto puede ser consumido 24 horas, después de estas 24 sí ya se vuelve algo tóxico. Veo que esto tiene una duración aproximadamente de 2 años, como se pueden dar cuenta acá, el 2022 al 2024. Entonces realmente pues es bastante interesante. Vamos a ver a qué sabe la centolla por esta forma, este enlatado. Acá estamos abriendo la lata de
centolla. A ver qué nos vamos a encontrar acá. Supongo que le debe sacar el agua. Esta es la centolla. Eso. La verdad no me dan ganas. Bueno, vamos a comer entonces centolla. Como se dieron cuenta, ya la destapamos. Miren la presentación de la centolla. Es como rayada, no sé. Miren. Es algo extraño. Vamos a probarla. No tiene sal. Es algo insípida. Es algo saladita, pero es un poquito insípida. Pero el sabor es muy rico y la textura de la carne es suavecita. Es como comer pedacitos de pollo, pero que saben a pescado. Algo así es la centolla. Así es la descripción puntual. Realmente esto es lo que la comida típica de Ushuaia. Y se come con arroz amarillo. En este caso lo estamos comiendo con fideos para que tenga un poquito más de sabor, ¿no? Pero la verdad no está mal. Para la presentación que tiene el bicho, el alien, está muy rica la carne. Está deliciosa. Muy rico, la recomiendo. No tiene un sabor desagradable. Sí, pues se puede comer, me dicen que con limón, con perejil, para darle un poquito más de sabor. Ahorita como lo estamos comiendo con fideos y carne, con carne molida, pues obviamente va a perder todo el sabor. Pero si uno lo come solo, no habría ningún problema. Es algo muy rico, muy delicioso. Es una textura rica y el sabor no es molesto ni nada por el estilo. Entonces espero hayan disfrutado este video. Ojalá se consiga la centolla a la vuelta de la esquina. No mentiras, vengan a Ushuaia a comer centolla, vale la pena. Y un abrazo, viajeros, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a mi canal, denle like a este video, compartan para que la gente pues se dé cuenta y conozca un poquito de la cultura de acá de los fueguinos y sobre todo este delicioso animal que se encuentra en las aguas heladas del canal de Beagle. Un abrazo, viajeros.